capítulo 6, versículo 21. Es un versículo muy conocido y muy cortito. Aleluya. Mateo 6, 21. Agradezco a Dios porque nuevamente me permite estar aquí. Gracias a Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 6, 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vamos a hacer una oración antes de iniciar esta reflexión de la palabra de Dios. Le voy a pedir a mi pastor si me pone en manos de Dios. Padre, honramos tu nombre esta noche y te damos muchas gracias, Señor, por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, Padre. Recibe la honra y la gloria en este momento, a la vez poniendo en tus manos a tu hija. Que sea un canal de bendición, un instrumento que tú vas a usar para entregar tu palabra a tu pueblo. Afina nuestro oído, Dios. Nosotros, tu pueblo, daremos honra y gloria y las gracias siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo estamos pidiendo. Amén, amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar sus lugares aquí? El título es ¿cuál es tu tesoro? ¿Cuál es mi tesoro? ¿Cuál es tu tesoro? A nadie nos gusta hablar de la muerte, ¿verdad? A nadie nos gusta hablar de eso. Pero sabemos que un día vamos a morir, se va a llegar ese día. Sabemos nuestra fecha de nacimiento, pero no sabemos la fecha de nuestra muerte. Cuando un bebé nace, decimos, ay, empieza a vivir, pero también empieza su conteo de días para morir. Si un niño recién nacido va a vivir 80 años, vienen siendo 29.220 días de vida. Al primer día de nacido ya le quedan 29.219 días de vida. La muerte es inevitable. No sabemos cuándo sucederá. Al menos de que Cristo venga antes, ¿verdad? Y no veamos muerte. Pero si no es así, aún el tiempo, un día moriremos. Pero Cristo, Jesucristo, nuestro Salvador, nos ofrece una vida eterna con Él. Donde ya no habrá muerte, lloro, ni dolor. Esa es nuestra esperanza, ¿verdad, hermano? Pero hay una pregunta. Dice, ¿qué debo hacer para obtener esa vida eterna con Cristo? Esa fue la pregunta que le hicieron a Jesús en la parábola del joven rico, que se encuentra en Marcos 10, 17 al 31. Se narra la anécdota del joven rico. Iré desglosando los versículos. Quería a ver si me los podía poner en la pantalla, pero no se pudo esta noche, pero los iré leyendo. O si me pueden seguir ustedes también en su Biblia. Es Marcos 10, 17. El versículo 17 dice, narrando la historia del joven rico, dice, al salir él, Jesucristo, para seguir su camino, vino uno corriendo. E hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este joven vino corriendo ante el Señor Jesús. En esos tiempos la gente rica o de prestigio no andaba usualmente corriendo no eran calles, eran caminos, ¿verdad? Veredas. Caminaban despacio, no corriendo, pero él iba corriendo. Este joven estaba desesperado. Aunque aparentemente tenía todo, era influyente, era joven, era rico, de familia noble y distinguida, pero había un vacío en su corazón. Le faltaba algo, le faltaba salvación de su alma. Y él mismo lo dice y le pregunta a Jesús, ¿qué haré
como si la vida eterna se ganara por méritos propios o por nuestras fuerzas. Pero Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por fe, por gracia. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así como el arca de Noé, ¿verdad? El arca solamente tenía una puerta por donde iban a entrar para salvarse. Así nosotros solamente es Jesucristo para poder obtener esa vida eterna. El único camino al Padre. Siguiente versículo de la anécdota del joven rico es el 18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Este joven se había acercado a Jesús viéndolo solamente como un hombre de sabiduría que le podía guiar espiritualmente. No se acercó a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, ni mucho menos como el Dios mismo. No era su Señor de su vida. Y Jesús no le responde inmediatamente su pregunta, sino que Jesús vio el corazón de este joven. Él tenía un concepto de sí mismo engrandecido, como merecedor de la vida eterna por sus méritos, como, pues, ¿qué me falta si todo lo hago bien? Yo soy bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solo hay uno, solo Dios. Dándole Jesús a entender al corazón de este joven que no se creyera una persona buena, porque solamente hay uno. La semana pasada fui a un funeral de una persona conocida de nosotros. Era una persona, buen esposo, fue buen hijo, buen vecino, buen padre. Pero él toda su vida nunca quiso aceptar de Jesucristo, nunca quiso que le hablaran del Evangelio, aunque su esposa le hablara del Evangelio. Pero hace un mes él enfermó y aceptó a Cristo como su Salvador. Gloria a Dios por ello. Pero si él no hubiera aceptado a Jesucristo por toda una vida de ser bueno, no hubiera sido salvo. No basta ser bueno, no basta con obedecer los mandamientos de Dios para obtener la vida eterna sin aceptar a Cristo, porque ya estaríamos fallando con esos mandamientos, porque el primero no estaríamos fallando, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Primero es aceptar a Jesucristo. En el versículo 19, Jesús le responde al joven rico, ahora sí, los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Jesús no le habló de los mandamientos con relación a Dios, porque obviamente no los tenía, pero le nombra los mandamientos con relación al prójimo. Le mencionó todos menos el no codiciarás. El versículo 20 dice, él entonces respondiendo le dijo, maestro, pero todo esto hago desde mi juventud, así como creyéndose mucho. Y esto recuerda al publicano y al fariseo y al publicano, que estaban en el templo orando, y el fariseo orando consigo mismo, diciendo, yo te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano que está en un lado de mí. Algunas ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que gano. Como diciendo, ay Señor, pues te ganaste la lotería conmigo, haz más como yo. Este joven, basándose nuevamente en lo que él hacía por sus propios méritos. El yo he cumplido, el yo he hecho.
Entonces Jesús, dice el versículo 21, continuando con la anécdota del joven rico. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Pero después ven y sígueme tomando tu cruz. Aleluya. Jesús le dio instrucciones a este joven. Dijo era una sola cosa, pero con instrucciones. Le dijo, ve, vende y da. Primero para que dejara de tener ese ídolo en su corazón y pusiera en ese lugar a Jesús. Pero luego le dice, ven y sígueme. Él tenía que dejar todo para seguirle. Es como si el joven se imaginó de repente, ay, voy a dejar todo y solamente voy a tener a Jesús. O sea, menospreció a Jesús, ¿verdad? Jesús le dijo todo esto para que se diera cuenta que le faltaba ese mandamiento, el no codiciarás. El tesoro de este joven estaba en sus riquezas, codiciaba las riquezas. Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es el que leímos al inicio. Y qué maravilloso es nuestro Dios, que Jesús no le dijo a él enojado, ¿por qué me estás diciendo que todo llevas si no me tienes a mí? Tampoco le dijo, era un joven, la Biblia dice que era un joven, y él diciendo, lo llevo desde mi juventud. Así como cuando un niño chiquito de 4 o 5 años, que cuando le damos un juguete y que dice, ay, toda mi vida había deseado este juguete. Así estaba el joven, dice que era un joven. La Biblia no dice su edad, pero dice que era un joven, y dice desde mi juventud. O sea, tenía muchos años ya cumpliendo los mandamientos, según él. Y el versículo 22 dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Dios le habló con autoridad, con amor, y lo confrontó con misericordia. Pero este joven estaba apegado a su ego. ¿Y de qué le sirve al hombre ganar si gana el mundo entero y pierde su alma? Este joven rechazó la vida eterna. Continuamos en el versículo 23, dice, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. No vaya a estar pensando, ay, ahora qué voy a hacer con el cochinito que tengo ahí escondido lleno de billetes, hermano. El versículo 24 dice, los discípulos asombrados de su palabra, pero Jesús respondió, volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Imposible. No a los que tienen riquezas, sino a los que confían en las riquezas. Muchos se basan en estos versículos para decir que el creyente, el cristiano, el seguidor de Jesús, no debe tener pertenencia, no debe tener dinero, o al menos no en abundancia. Pero recordemos a grandes hombres de la Biblia, como Job, dice que era muy rico, el rey Salomón, Abraham también, tenía mucho ganado, mucha tierra, muchas tiendas. Pero ellos demostraron que Dios era su todo. Su corazón de ellos no estaba en las riquezas. Y Dios les iba dando más y más y más. Porque su ojo, su corazón no estaba en ellos, sino en Dios. Cuando Dios le dijo a Abraham, vete al monte de Moriah, llévate a tu hijo Isaac, a él, al que estuviste esperando por muchos años, y ofrécemelo en sacrificio, que hizo Abraham. Obedeció, fue al monte,
estaba a punto de sacrificar a su hijo. Claro, Dios no se lo permitió. Pero él demostró que él no idolatraba a su hijo. Dios era su todo. Amén. Por eso aquí dice, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas o en su tesoro. Jesús con el joven rico, obviamente, ¿verdad? No se refería a sus posesiones, sino a lo que él confiaba, en lo que él confiaba en vez de confiar en Dios. Por vender sus bienes, obedecer lo que dijo Jesús y entregarlo a los pobres, con eso no iba a obtener la vida eterna como recompensa, sino que tenía que seguir a Jesús. Pero al hacerlo iba a ser como una evidencia de dejar su tesoro, moviendo su ídolo de su corazón para poner a Cristo en él. Gracias, Señor. Lamentable, este joven rechazó, el mismo que había venido corriendo entusiasmado, se fue triste, angustiado, afligido, abrazando a su ídolo, su tesoro, su riqueza. Lucas 14:33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Recuerda usted a Zaqueo? La anécdota de Zaqueo en Lucas 19. Este joven rico vino corriendo a Jesús. Siempre Jesús estaba rodeado de multitud de gente. Yo no sé, pero la Biblia dice que llegó corriendo a Jesús. Tal vez en ese tiempo, cuando miraban a una persona distinguida de dinero, a lo mejor los demás se hacían a los lados para que pasara, pero dice que llegó corriendo hacia Jesús. A diferencia de Zaqueo, Zaqueo no conocía a Jesús. Dice que él quería ver quién era Jesús. La multitud lo tapaba, la multitud no se quitó porque él iba allí acercándose a Jesús. Entonces él también corrió, pero corrió hacia el árbol, hacia el sicómoro, para ver quién era Jesús. Cuando Jesús pasó por ahí, Jesús volteó y lo vio. Zaqueo no sabía quién era Jesús, pero Jesús sabía quién era Zaqueo. Jesús conoce nuestros corazones y hasta le dijo por su nombre. Tantas veces, hermanos, desde niña ya de que siempre cantamos ese canto y tantas veces que he leído y apenas ahora, ustedes yo creo que ya lo saben, ¿verdad? Pero yo apenas ahora pude ver cómo le dijo Zaqueo por su nombre. Y siempre tantas predicaciones que he oído de esto y nunca había visto yo por qué le dijo por su nombre. O sea, como Dios, ¿verdad? Como dice su palabra, nos conoce por nuestro nombre. Sí, le dice, Zaqueo, rápido, bájate, porque voy a ir a tu casa. Zaqueo rápido bajó del árbol y lo recibió en su casa con gozo. Sabemos que Zaqueo era un publicano, recaudador de impuestos, trabajaba para el gobierno romano. Ya en sí los impuestos eran muy altos, ¿verdad? Pero ellos aparte, un extra, cobraban impuestos extras para embolsárselos ellos mismos. Por eso el pueblo no los quería. Y cuando ya Jesús estaba en la casa de Zaqueo, empezó la gente a murmurar porque Jesús había visitado la casa de un pecador, porque robaba al pueblo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Si le había robado $1,000, le iba a regresar 4,000. Y aparte de lo que él sí se había ganado, iba a dar la mitad a los pobres, se iba a despojar de ellos. Se deshizo de sus riquezas, quitando ese ídolo de su corazón para que Jesús estuviera en él. Jesús no se lo pidió como se lo pidió al joven rico,
pero Zaqueo lo hizo de corazón. Y Jesús le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Amén, Amén. Gloria a Dios. Hay muchos tipos de riquezas, de tesoros. Puede ser monetaria, pero no siempre el tesoro es dinero o propiedades, muchos carros, negocios. Puede ser nuestro tesoro algo que queremos mucho. Puede ser un ser querido, una persona. Puede ser el trabajo, nuestro tesoro. Pues sí, trabajo en lo que me gusta y además me pagan, pues eso es mi tesoro. Y a veces está en primer lugar en nuestro corazón. Pero hay un versículo en Lucas hablando sobre el rico insensato. Este rico insensato se dice a su alma, se dice, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Lo que has provisto, ¿de quién será? Aleluya. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amén, amén. A veces sin darnos cuenta, consideramos algo como nuestro tesoro y lo andamos cargando de aquí para allá. A veces lo que consideramos nuestro tesoro, santo Dios poderoso, con eso mismo servimos a Dios. Yo quiero mucho esto y no es malo porque con esto sirvo a Dios. Tengo mucho dinero y no es malo porque con esto sirvo a Dios, pero mi corazón está en lo que tengo. O puede ser un don, puede ser un ministerio, puede ser un talento. No, yo sin este talento que tengo yo me muero. No es malo amar o apreciar lo que Dios nos ha dado. Lo ha dado para bendecirnos. Pero no debemos amarlo más que a Dios. Claro. Si amamos algo, el día que nos falte o nos falle, nos vamos a derrumbar. Pero amando a Jesús, Él nunca nos va a fallar. Gloria a Dios. Aleluya. Identifiquemos en nuestra vida cuáles son los apegos que tenemos. ¿Qué es lo que consideramos nuestra riqueza? Como les decía ahorita, tal vez vamos a todas partes cargando nuestro tesoro. Llegamos a la iglesia con nuestro tesoro abrazado y con una mano lo abrazamos y con la otra adoramos a Dios. Bendito Dios. Un tesoro que queremos más que al mismo Dios que Él nos lo dio y no nos hemos dado cuenta. Identifiquémonos y hagamos buenas decisiones, porque de esto depende la vida eterna. Amén. Aleluya. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aleluya. Porque para seguir a Cristo hay que dejar todo. Amén. Jesús dejó todo por nosotros. ¿Por qué nosotros no dejar todo por Él? Aleluya. Gloria a tu nombre. Santo. Continuando con el versículo 26, ellos se asombraban, los discípulos, cuando Jesús les dijo,
Dice, ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? El 27, entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Aleluya. Los discípulos estaban asombrados de lo que Dios les acababa de decir, de lo que Jesús les acababa de decir, porque en esos tiempos, si una persona estaba sana y tenía mucho dinero, es que estaba bien ante Dios. Pero si una persona vivía en la pobreza o estaba enfermo, ya estaban en pecado. Entonces, si Jesús le dijo al rico, le dio a entender que no tenía la vida eterna, entonces ellos estaban confusos. Bueno, entonces, ¿quién va a tener la vida eterna? ¿O el rico o el pobre? Dijo Jesús, para los hombres es imposible, porque sean ricos o sean pobres, para el hombre es imposible obtener la vida eterna por sí mismos. Necesitamos a Jesús para todo. Entonces Pedro, dice en el 28, oyendo esto, Pedro, ¿verdad? La salvación es para el que te sigue. Bueno, pues nosotros te estamos siguiendo, ¿verdad? Le dice en el 28, entonces Pedro comenzó a decirle a Jesús, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Aleluya. Santo Señor. Les quiero decir unos pequeños ejemplos sencillos, ejemplos simples, pero muy valiosos. No quise usar otro tipo de ejemplos como de lo que hemos dejado por seguir a Jesús, como costumbres que teníamos antes que no agradaban a Dios, o como pecados que practicábamos que no le agradan a Dios. Quise poner otros ejemplos, pero usted y yo sabemos todo lo que hemos dejado por Cristo, ahora que le seguimos. Ahora veamos dentro de nosotros mismos qué es lo que nos falta dejar. Bendito Dios. Aleluya. Por seguir a Cristo hemos dejado la comodidad. A veces queremos estar a gusto en la casa, descansando, y más los fines de semana, ¿verdad? Levantarnos tarde. Pero ¿qué hacemos? Estamos aquí en cada servicio, en cada culto, domingo en la mañana, domingo en la tarde, adorando a Dios, porque Él es nuestro Señor. Amén. Hemos dejado el apego al dinero. Si alguien de nuestros hermanos necesita algo, nos lo quitamos y se lo damos. Si tenemos la posibilidad, les llevamos alimento, les damos una ofrenda, una visita. Dejamos el sueño cuando alguien necesita oración, hasta nos levantamos en la madrugada a orar por ellos. Dejamos familia, porque ya no nos juntábamos como nos juntábamos con ellos antes, porque ya practican cosas que nosotros no hacemos ya. Y no quiere decir que renunciemos a ellos, pero estamos separados para Dios. El mismo Jesús dijo que Él era causa de división. En Mateo 10:34 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Gracias, Señor.
pero dejando todo por Cristo, Él nos regresa 100 veces más, dice su palabra. En el versículo 29 dice, respondiendo Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pueden ir pasando los músicos, por favor. No quedamos solos por dejar todo por Cristo. Con la familia de Cristo tenemos abundancia, unidos por la misma sangre de Jesucristo. Yo no puedo hablar con mi madre como pedirle un consejo o algo, porque ella me aconsejaría diferente a como el mundo aconseja. Yo no tengo hermanas de sangre porque soy la única hija, pero tengo muchas madres y hermanas aquí que me escuchan, me aconsejan, me dan de su amor, me han dado un abrazo cuando más lo necesito, me felicitan, me consienten, me levantan el ánimo. Y no solo en esta iglesia, donde quiera que vayamos, tenemos muchas hermanas y hermanos en Cristo. Y como si fuera poco, de regresarnos 100 veces más, dice, y en el siglo venidero, la vida eterna. Cuando nos toque partir de este mundo, tenemos una vida eterna con Cristo Jesús. El último versículo, el 31, dice, pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Este joven rico parecía estar cerca de Jesús, pero al final demostró que estaba muy lejos de Jesús. Era un esclavo de su riqueza, esclavo de su tesoro. Él no manejaba su tesoro lo manejaba a él. Sí, amén. Esta historia nos ayuda a confrontarnos para ver qué es lo que más valoramos en nuestra vida. Amén. La prioridad es Cristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. Gracias, Señor. Santo Dios poderoso. Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Con este versículo entrego lugar. Jeremías 17, 7 al 13. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Aleluya. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Dice el 9, engañoso el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y el 11, y último, como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será